Buenas noches, ¿cómo está? Ayer estuvo aquí con nosotros, con ustedes, el mocito de la Dina, Jorgelino Vergara. Y con un testimonio impactante, contó cómo se mataba, se asesinaba, se torturaba, se empaquetaba todo un lenguaje y un léxico propio de asesinos y de torturadores. Queremos dar una vuelta más a este asunto, porque Marcela Said y Jean Desertot, con él como personaje principal, lograron hacer un documental que se llama justamente El Mocito, que relata partes desconocidas de él, sus habilidades, sus relaciones y una parte más íntima. Por eso está Marcela Said con nosotros y con ustedes. Ella es cineasta de la Universidad de la Sorbonne y es licenciada en Estética de la Universidad Católica. Y le agradecemos que nos acompañe. Gracias, Marcela. Tomás, por invitarme. Hola. A ver, El Mocito, este documental donde se muestra en toda su magnitud, y además, digo su magnitud porque además su estado físico, sus capacidades hoy día, que han pasado tantos años, pero también su lógica, esa especial lógica que es distinta a la de mucha gente, una especie de razonamiento particular. ¿Cómo pudiste llegar a él? O sea, llegamos a él buscándolo, lo encontramos y lo convencimos. Y la verdad es que el personaje nos fascinó y nos gustó mucho. Y nos gustó mucho porque tiene un lado muy vulnerable. Porque si bien es fácil acusarlo de víctima o de cómplice, victimario y cómplice, es cierto también que fue víctima, porque llegó muy muy joven a la casa de Contreras, porque llegó también muy joven al cuartel Simón Bolívar a cumplir funciones de mozo, a servir café en las sesiones de tortura. Es como si el destino lo hubiese puesto en ese lugar. Y uno puede decir, claro, pero él pudo a lo mejor haberse ido, pero tampoco era tan fácil, no es llegar y irse de una organización criminal, no es como decir, bueno, me voy, me hacen el finiquito, por favor. ¿Y te quedó la sensación que cualquier persona en la situación de él hubiese pasado por lo mismo? No sé. ¿O casi cualquier persona? Es que eso es lo complicado, porque uno nunca va a lograr saber con exactitud la verdad, qué es lo que pasó ahí, y la verdad de las personas, pero eso fue lo que nos fascinó al personaje. Por eso la película, cuando quisimos hacer una cosa distinta, no estaba basada en los detalles macabros, que a lo mejor cuenta La danza de los cuervos, sino que eres un retrato psicológico sobre el personaje y sobre qué es lo que es hoy una persona como él, ¿no? Que experimentó y vivió el horror. ¿Podemos mostrar el inicio? Sí, ¿Cómo claro. comienza esta película para que ustedes se den cuenta de lo que estamos hablando? Ahí está. ¿Qué lugar es ese? Esto está cerca de Villa Batuco. Esto de Talca hacia el mar, ¿no? Esta parte está editada, evidentemente que es más larga, es el comienzo. Pero son escenas del comienzo de la película. Escenas del comienzo. Bueno, eso muestra un poco el cotidiano de Jorgelino, cuando lo encontramos y así vive él, o sea, vive en una cabaña que es como cabaña de leña, donde se guarda la leña, para que se den cuenta un poco de la magnitud de la pobreza en la cual vive. No tiene agua potable, y sin embargo tiene esa camisa blanca, ¿no? Pulcra ahí colgada. Él lava su ropa y caza para comer, todo eso es cierto. Lava la antigua en una batea. Pero obvio, si no tiene nada. O sea, tenía su cama. De sobreviviente, ¿no? Sí, claro, él es un sobreviviente, el tipo sobrevive hoy en día. Y resulta que tú lo conoces, logras hacer esta película, sí. Que realmente es impactante porque muestra escenas particulares, íntimas, y él sostiene en esta película que prácticamente es una víctima. Él es una víctima. ¿Tú le creíste? Mira, yo siempre cuento esto, que es la película es un reflejo de lo que nos pasó con él.
O sea, es decir, este carrusel de emociones. Hay momentos en que le creo, hay momentos en que no le creo todo, hay momentos en que él me da pena, hay momentos en que no me da tanta pena, hay momentos en que siento que su lugar es otro, ¿entiendes? Y eso es Jorgelino. Independientemente del grado que uno esté dispuesto a creerle, yo siempre le digo a la gente, ¿no? Y por eso era tan importante establecerlo, gracias al testimonio de Jorgelino hay 70 procesados en este caso. Y él fue el que habló por primera vez de la existencia del cuartel Simón Bolívar y de lo que ahí pasó. Entonces, uno podrá poner en duda detalles de sus historias, la magnitud de los hechos que cuenta, pero que esos hechos existieron en mayor o menor grado y que el tipo efectivamente vivió una experiencia de horror y única, eso es incuestionable. ¿Tú has conversado con militares, sí, con militares en retiro? Sí. ¿A él lo consideran un traidor? Mira, yo creo que sí, es que no fue tan directo, porque mis conversaciones con los militares, que es un mundo muy interesante, yo conocí el mundo militar haciendo este documental, y es un mundo que no tiene nada que ver con el mundo civil, y me pareció interesante por lo siguiente, porque el mundo militar, ellos siempre se defienden diciendo que obedecieron órdenes, pero eso es cierto, ellos fueron educados para obedecer, o sea, desde ellos, eso es la base del mundo militar, obedecer. Lo interesante de estos militares es que muchos de aquellos que participaron en los organismos de represión no es que estén arrepentidos, sino que están furiosos contra Pinochet, no contra el Mocito. Y están furiosos contra Pinochet, ¿por qué? Porque dicen que Pinochet es un cobarde, porque los abandonó, porque los dejó solos, porque a la hora de tener que reconocer responsabilidades, ellos esperaban, ¿no es cierto?, tener a un valiente y corajudo que iba a decir: dejen a mis hombres tranquilos, yo asumo la responsabilidad. Y eso no lo hizo. Y eso sí que me sorprendió, encontrarme con esos militares furiosos con Pinochet. Entonces, por eso no logro entender cuando se hace un homenaje a Pinochet. Y está toda esta gente haciendo un homenaje a Pinochet, yo le diría: oiga, vaya a preguntarle a los militares de Punta Peuco qué tan de acuerdo están con el homenaje a su general. Hoy en día, porque están presos, pero están solos y abandonados. Pero Álvaro Corbalán bueno, está Corbalán, preso hay y resulta caso, que Álvaro Corbalán manda a hacer un video. Sí, en fin, pero Corbalán es caso aparte, o sea, siempre están estos casos aparte. Pero Carlos Herrera Jiménez es un buen ejemplo, digamos, de alguien que ya ha meditado porque lleva 20 años en la cárcel. Me sorprende la memoria de Jorgelino. Sí, y yo diría la inteligencia también. Sí. Es un hombre inteligente, sin educación formal, pero inteligente. Sí. Muy inteligente. Y es inteligente porque supo sobrevivir, es decir, no estaría vivo. Y tiene una memoria de elefante. A propósito de eso, mostremos unas imágenes donde se refleja la memoria de Jorgelino. Se sobrevive. Bueno. Y eso de fondo me da la Bibi. Muy bien. Bien. Ahí te estoy llamando, cuídate mucho. Ahí estaba reconociendo fotografías de gentes de la DINA. Y pasa la fotografía, estas son imágenes editadas, pero pasa las páginas con fotografía, dice el otro, los nombres, los apodos. Sí, los conoce a todos. A mí también me sorprendió porque conoce nombres, apellidos, segundos apellidos, chapas, dónde vivía, qué colonia usaba, lo que le gustaba comer, el sanguchito que le pedía. Ahora, él me hace pensar mucho en un personaje de ficción, en una película que se llama Un héroe muy discreto, Un héros très discret, de Jacques Audiard, de un realizador francés. El personaje es un tipo que se pone a imitar a otros, que se hace una vida y para eso tiene que observar. Yo siempre, ahora sostengo que el Jorgelino, a esta corta edad, en el cual él llegó a este cuartel y se puso un poco a admirar a esos agentes, él empezó a observar, a aprenderse las cosas de memoria, a aprenderse que acá usaban el bracelete, el santo y seña, lo que tenía que hacer, porque él quería ser otra cosa. Y eso lo guardó en su memoria. Y bueno, y por eso es que hoy en día, cuando el juez Montiglio encontró esta especie de base de datos enorme, este disco duro virgen, fue tan importante, digamos, para el esclarecimiento de tantos casos. Y muchas cosas fue mejor
fue mejor que los mismos militares, fue mejor en el karate, corría más, tenía más resistencia, participaba en las Olimpiadas. Porque lo viste en la película, el tipo tiene o sea, un comando, ¿no? Él yo creo que se preparó y tiene muy buen estado físico, se baña con agua fría, él está preparado para sobrevivir en cualquier parte. Sabe manejar armas personales, el nunchaku famoso. Tú le preguntaste ayer, sí. Una cosa impresionante, pero también está en tu película haciendo unos ejercicios con el nunchaku en que es capaz de, da la impresión que es capaz de matar en 2 segundos a alguien también. Y que ese entrenamiento lo mantiene. Sí. ¿Te dio la impresión que está siempre alerta? Sí, siempre alerta. Él tiene reflejos de ojo, me acuerdo que esto me lo contó alguien de izquierda, me parece, un milista entrenado, que me contaba que cuando entran a los restaurantes se sientan como atrás y siempre mirando la puerta. Eso Jorgelino lo hace siempre. O sea, Jorgelino tiene esta especie de siempre está viendo quién está detrás de él, quién está al lado, entra a una pieza y sabe cómo están ubicadas las personas. O sea, tiene esa especie, no sé si de paranoia, pero estrategia, así se maneja él. El juez Buentiglio lo dejó libre porque estimó que en el momento en que participó en este cuartel... Era menor de edad. Era menor de edad, ¿no? Era menor de edad. Pero él estuvo hasta 1985, porque después estuvo en la CNI. Sí. ¿Tú le preguntaste qué pasó después? Hagamos un alto, volvemos en un instante. Marcela Said, cineasta, nos acompaña esta noche. Ella es una de las autoras de este documental, de esta película, El Mocito. Y la pregunta quedó pendiente. ¿Qué pasó después, cuando ya él es mayor de edad? Él está después de la CNI, la sucesora de la DINA, hasta 1985. Se va con rabia, lo despiden, no le indemnizan para nada, lo tiran a la calle. Y él está furioso. Pero, ¿qué hizo? ¿Tú le preguntaste qué hizo? ¿Tú quieres saber entre el periodo después del cuartel Simón Bolívar hasta el año 85 o después del 85 después? No, hasta el 85. Hasta el 85. Cuando estuvo en los servicios de seguridad, servicios secretos. Sí, me sorprendió porque él después de Simón Bolívar, él se va a otro cuartel. Loyola. Por ahí, cuartel, no, antes de Loyola, se va uno, no sé, por ahí por San Bernardo. Sí. Y luego San Bernardo va a Loyola. Y después de Loyola va al cuartel general, a Borgoño. O sea, efectivamente él hace un recorrido por varios cuarteles, y en este recorrido que hace por los cuarteles, además es enviado a otros cuarteles a hacer trabajo como de junior, a ir a dejar documentos a Londres 38, a ir a retirar no sé qué cosa. Entonces, pero no es como que alguien vaya a una oficina, él va a estos cuarteles como Villa Grimaldi también. ¿Qué es lo que hacía ahí? Yo creo que, según él, estaba de mocito, con funciones suplementarias, me imagino. O sea, ya también hacía funciones de guardia en Simón Bolívar, entonces me imagino que después hacía otras cosas, y de hecho él cuenta en algún momento de que a él lo mandaban a estas peñas folclóricas vestido como de hippie, a mirar, a vigilar, y él tomaba nota, o sea, trabajo de gente propiamente tal. Tú cuentas que cerca de 60 agentes están en la cárcel, cayeron detenidos por el testimonio de Jorgelino Vergara. Claro. Sí. Sí. Y por lo tanto, su testimonio ha sido fundamental para que una gran cantidad de gente que podría haber estado libre por la vida hayan tenido la justicia encima. ¿Corre peligro él? ¿Tú crees? Porque él es tan... Sí. Anda siempre tan alerta. Dice que lo han amenazado. Bueno, yo creo que... Pero no lo cuida nadie. Ahora, lo que pasa es que... Es incontrable. Ya no lo mataron. Y él ya habló. ¿Tiene cosas guardadas? Yo creo que sí. Sí, indudablemente. Y si no las cuentas por temor también, creo. O sea, yo creo que hay mucha gente de la DINA que está en sus casas y que estaría dispuesto a hablar y a colaborar si la justicia hiciera un trato con ellos. Lo que pasa es que tampoco si habla más, a lo mejor puede terminar incriminado, y los otros están absolutamente incriminados, entonces es complicado. Yo creo que es difícil establecer la verdad y al mismo tiempo hacer justicia, ¿entiendes? Ha sido súper complicado. Entonces, es un tema que se ha discutido una enormidad, la delación compensada y todo ese tipo de cosas. Oye, él es católico, veamos algunas imágenes porque aparece de repente en algunas procesiones. Ahí está con lo evangélico. Debe estar en una procesión católica, sí. Jorgelino está
está en búsqueda de espiritualidad y de redención, eso es parte de él, ¿ah? La verdad cura. Y ahí está con la familia Palma. La verdad. No trataría absolutamente. Pero ayuda. Es alguien que está dispuesto a colaborar. Yo creo que Jorgelino, desde el momento en que nosotros los encontramos hasta la última escena de la película, Jorgelino sí vivió un proceso. Yo creo que eso es un poco la película también, ¿no? ¿Se sintió traicionado cuando estuvo detenido? Sí, él se da cuenta de que él puede colaborar y de que ahora su función es otra, ¿entiendes? Y de que él se sintió traicionado por los militares, como él dice, porque lo echaron y no sé qué, y él que lo habían usado, y ahora siente que ahora él puede aportar algo a la sociedad. Yo creo que él está súper consciente de eso. Cuando yo lo fui a ver para traerlo a esta entrevista, me llamó la atención que estaba haciendo comida. O sea, sigue siendo las labores domésticas como cuando partió a los 14 años, a estas alturas. Sí. Es decir, no sale de esa. No, pues no sale de eso. Y así sobrevive. Él sigue siendo mocito de alguna manera. ¿Qué es lo que más te impresionó de él? En cuanto a su testimonio. ¿En cuanto a su testimonio? Sí, a lo que dice, a lo que supo, a lo que conoció. ¿Qué es lo que más te impactó? Bueno, hay dos cosas. La crueldad de las cosas que cuenta, que ayer se abordaron, ¿no?, con la historia del Corvo entre Chiminelli y Fernández Lario, que es terrible. Las cosas que le tocó ver siendo tan joven me impresionaron mucho. Pero lo que yo más valoro en su testimonio son estos nombres de civiles, los civiles involucrados en esto. ¿Y por qué te lo digo? Y que también hay muchos civiles en ese libro. Porque hay mucha gente que se tuvo que ensuciar las manos, como él y como los militares, y hay muchos civiles que salieron libres de polvo y paja y enriquecidos. Y eso me parece injusto. Entonces, si queremos hacer justicia y si queremos, establecer verdades, busquemos a los civiles. Entonces creo que lo que más valora su testimonio, me acuerdo, son los nombres que él da respecto, por ejemplo, a la empresa que lo contrató. En el libro está la investigación con nombre y apellido de más personas, y hay otros militares citados que están hoy en día en cargos, digamos, cumpliendo funciones, están activos, ¿no? No están en retiro. Eso me parece esencial. Y un empresario como Ricardo Claro. Bueno, Ricardo Claro, ahora hay mucha gente sorprendida, yo creo, pero esto es como, lo escucho desde que yo tengo 13 años, entonces no me extraña que alguien se pueda sorprender escuchando el nombre de Ricardo Claro. ¿Dónde se puede ver este video, Marcela? El documental, es difícil, la película se puede ver en bazooka.com, online, vía streaming, y se puede ver en BTR On Demand también. Y yo creo que vamos a reeditar el DVD, porque el DVD se vende en algunas librerías, en la librería que leo se está vendiendo en el mundo diplomático, pero vamos a sacar lo vamos a reeditar, y yo creo que lo vamos a reeditar con un bonus extra, justamente de todas las entrevistas que no están en la película, sino que la entrevista que le hizo Nelson Caucoto, que es muy interesante, y que no ocupa en la película, por supuesto, entera, y vamos a reeditarlo con un bonus track para pronto, porque creo que el tema es importante. Vamos a hacer un alto porque vienen unas últimas imágenes de esta película, solamente un segmento pequeño donde Jorgelino Vergara se encuentra con quien fue su superior en este cuartel secreto de la DINA. Se merece mi respeto, de verdad. Yo lo respeto mucho. También me mereciste todo mi respeto, porque fuiste una persona cuando te tuve muy trabajadora. Gracias a Dios. Así que... ganarse incentivo siempre. Usted me conoció. De cabrito. Fueron como mis padres en esa brigada. Estamos con Marcela Said. Antes de ir a la pausa, ustedes vieron imágenes en que Jorgelino Vergara, el mocito, se encuentra con su jefe, con Juan Morales Salgado, el jefe de la brigada Lautaro, ni más ni menos, el jefe del cuartel Lautaro, y tiene esta conversación. La conversación es larga, yo se la recomiendo, pero de todas maneras, porque tiene esta conversación que parece de locos. O sea, no sé cómo lograron eso, que se juntaran los dos. Y me llama la atención Jorgelino Vergara con una tranquilidad frente a su ex superior impresionante. Él no, al superior no. Sí. Incluso él dice,
yo estoy listo para irme a la penitenciaría, o sea, Sí, este es mi destino. Estaba procesado y sabía que se tenía que ir por el caso Prats. Y hoy día está en Punta Peuco. en Punta Peuco. Sí. ¿Cómo lograron reunir a estos dos personajes? ¿Se puede saber? Sí, se puede saber. Juan Morales Salgado fue mi maestro de equitación y yo lo conozco bien a él. Y yo le pedí a Morales Salgado que se juntara con el Mosito para que pudiéramos hacer la escena. Morales no estaba muy de acuerdo, por supuesto, porque el Mosito de alguna manera él decía, Mosito está mintiendo. Y el Mosito está mintiendo, ¿por qué? Porque el Mosito está diciendo que yo di una orden que no di. Dice que yo di la orden para matar a Víctor Díaz y yo no fui, fue Barriga. Yo era jefe del cuartel, pero Barriga respondía directamente a Contreras. Y esa era, digamos, la disputa que tenía él respecto al Mosito. Ahora yo creo que Morales, cuando vio al Mosito ahí y lo vio, bueno, como lo que le puede pasar a no fue capaz tampoco de decirle, ya sabí, bueno, eres bueno, es mejor que vean la película y se dan cuenta de lo que pasa en la escena. Pero esa es la historia entre ellos dos. De hecho, en la entrevista, el Mosito, Jorgelino, dice, las órdenes las daba todo Contreras. Al final es culpa incluso, no sé si es una exculpación legal, porque ahí hay mucha tela que cortar, pero dice, las órdenes las daba Contreras directamente, y punto. Y había que obedecer. ¿Hay algo que no esté en el video, que venga en esta segunda parte, que tenga, está la entrevista, claro, está este diálogo con Nelson Caucoto, que es impresionante, principalmente en esa parte del video. Es muy interesante está Caucoto. Está la muerte de un profesor de la Universidad de Chile de Historia. Exactamente. Ortiz. En que hay un testimonio donde hay un señor que muere sin pronunciar un garabato, siendo un educado hasta el final. Uno puede ser educado cuando lo tortura. Bueno, hay un señor de la Universidad de Chile que es educado hasta el último. Es uno de los que más... queda muy, muy impresionado por eso, sí. ¿Qué quieres saber al respecto? ¿Qué viene con lo nuevo? ¿Qué viene con lo nuevo? Bueno, sí, porque tú dices, viene una película, el bonus track. Si edito todo lo de Caucoto, es muy interesante porque Caucoto lo interroga. Y interroga a Jorgelino como a lo mejor tú lo interrogaste ayer, pero digamos, bien extendido, hay una hora de interrogación, pero con datos. Con un Caucoto que sabe Caucoto que sabe todo lo que pasó, que conoce a todas las víctimas y que empieza a preguntarle, a ver, pero ya, y Reinalda Pereira, y este caballero, y cuénteme, ¿salió alguien vivo? ¿Y qué pasó aquí? Y Jorgelino respondiendo. Y preguntándole también cosas más, pero, bueno, aunque se ve en la película, ¿no? Pero usted, ¿qué le pasaba a usted con esto? Y eso es muy interesante, muy, muy interesante. Ahora, hay una entrevista que le hicieron a Nelson Caucoto en la radio Bio Bio, o en la cooperativa, donde Nelson Caucoto dice que él siente que Jorgelino es una víctima. Eso también es muy interesante, es decir, qué le pasa a las personas cuando conocen a Jorgelino y cuando conversan con él durante mucho rato, cuando lo conocen. Y los otros sobrevivientes de este cuartel, por ejemplo, la famosa enfermera... que era Gladys Calderón. Exactamente, que era la asesina. Está libre, ¿no? Exactamente. Está en Melipilla. Sí. Y por lo tanto, aquí está todavía... lleno de gente libre. Está lleno de hilachas, uno dice que tiene que recogerlas, ¿no? Sí. Ella está libre, era la que administraba la sustancia... La dosis de cianuro. Exactamente, para matar a la gente. Sí. Bueno, eso me enteré con Jorgelino, yo también no sabía, pues bueno, como todos nosotros, no tenía idea de nada. Y ella fue la que mató finalmente a Víctor Díaz. A Víctor Díaz, sí. Exactamente. Después de que el otro haya tratado de asfixiarlo con una bolsa plástica, que eso es otra cosa que me decís que... Sí, pero ¿cómo? Con una bolsa plástica. Marcela, gracias por acompañarnos esta noche. Yo les recomiendo el video, eso es lo primero. Y les recomiendo de nuevo este libro, La danza de los cuervos de Javier Rebolledo, porque son testimonios impactantes de lo que pasó en nuestro país durante una época negra. Gracias por acompañarnos. Chao. Gracias, Tomás.